Saludos. Lo siguiente es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado el 7 de agosto de 2021 por el hermano pastor David Killing. El mensaje se llama Mente Sana. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, quiero saludar y extender los saludos esta mañana a todos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es muy bueno estar con ustedes de nuevo aquí. Recordemos a los que no pueden estar esta mañana, hay mucha enfermedad, hay muchas cosas sucediendo también, así que oremos por ellos. Oremos por la boda que está en puerta y oremos todos unos por otros, por cada uno. Vamos a orar. Padre, venimos ante ti esta mañana y te agradecemos por tu bondad y por tu misericordia. Señor, pedimos tu bendición sobre nosotros esta mañana, sobre este tiempo juntos. Pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos concedas de tu sabiduría, que nos ayudes a hacer tu voluntad y a traer gloria a tu nombre. Gracias por todo lo que haces. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias. Gracias a Dios. Nuevamente, saludos. Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en el capítulo 8 del libro o la carta a los Romanos. Romanos capítulo 8, para leer allí. Romanos capítulo 8, voy a comenzar desde el versículo 1 para leer en adelante. Y dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y sigue hablando el apóstol. Quiero
volver a leer algunos versículos. Dice, pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Todo este capítulo, el tema está hablando acerca de vivir en la carne, en oposición con vivir en el espíritu, y quiero primero señalar, dice, no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor. Y esta es una de las cosas que quería señalar esta mañana, ¿verdad? El hermano Floyd lo leyó en Filipenses, ¿verdad? Donde dice, regocíjense en el Señor siempre, les digo, regocíjense. Su gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas todas sus peticiones y oraciones con acción de gracias en toda oración y ruego, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, ¿verdad? Estoy citando de Filipenses, no necesitan ir allí, lo compartió Floyd el culto de hoy. La contraposición del espíritu y en la carne. Muchas veces lo que quiero señalar, ¿verdad? Cuando pensamos en la carne, ¿verdad? Muchas veces no consideramos que el temor también es parte de la carne, ¿verdad? Muchas veces pensamos en la carne y pensamos en el enojo, los celos, la codicia con los ojos, el amor al dinero, el odio, el rencor, pero el temor generalmente no lo asociamos con la carne. Sin embargo, en Apocalipsis habla, ¿verdad? Y dice que los cobardes e incrédulos encabezan la lista de todas las cosas abominables y homicidas y fornicarios y hechiceros, etcétera. Y dice que tendrán su parte en el lago de fuego. Sí habla de estas cosas o de estos pecados horribles, pero empieza con los cobardes, con los que tienen miedo y con los incrédulos, es decir, con los que no tienen fe. Y básicamente en el capítulo 8 de Romanos, ¿verdad? Aquí nos está hablando que podemos vivir o conforme a la carne o conforme al espíritu, ¿verdad? Y a veces pensamos en ejemplos extremos de la carne, como ser fornicario, hechicero, pero los cobardes e incrédulos son tan carnales como el fornicario, el hechicero y el idólatra. Sin embargo, de alguna manera parecemos pensar que el temor no es tan malo como esas otras cosas, ¿verdad? Sin embargo, tener temor, tener miedo, nunca se asocia con el Espíritu de Dios. No pertenece al Espíritu de Cristo. Como he dicho, ¿verdad? Muchas veces lo ponemos en otra categoría, ¿verdad? La Biblia deja muy claro, o eres del Espíritu de Dios, o eres del espíritu del mundo y de la carne y del diablo. No podemos servir a dos señores, ¿verdad? Y aquí en este primer versículo dice que no estamos bajo condenación, ¿verdad? Que podemos tener la paz, ¿verdad? Como dice en Isaías, ¿verdad? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El que piensa en las cosas de la carne, ¿verdad? Es de la carne, pero el que piensa y se ocupa de las cosas del Espíritu es del Espíritu. Y tenemos una lista del Espíritu, ¿verdad? Del fruto del Espíritu en Gálatas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas cosas que pertenecen a Dios son en las que Dios quiere que pensemos, que nos ocupemos, que vivamos, que moremos, ¿verdad? Y debemos morar en ellas de tal manera que con la ayuda de Dios podamos manifestar y esforzarnos por ser un reflejo, ¿verdad?, de lo que Dios es. Y dice la Biblia que contra esas cosas no hay ley, o sea, no hay algo que las detenga, ¿verdad? Amor, gozo, paz. Nuevamente, ahí está algo que a veces pensamos, ¿verdad? Bueno, la paz no es tan importante, o el gozo no es tan importante, ¿verdad? Como que queremos ser piadosos en otras maneras, ¿verdad? O queremos ser santos de otras maneras, pero el gozo y la paz son algo poderoso y son parte de la vida cristiana y de la santidad. De hecho, es un testimonio poderoso, ¿verdad? Cuando alguien no puede quitarte la paz. Alguien que no permite que se le robe la paz es la persona más fuerte.
Es un testimonio del poder de Dios. Alguien que puede tener descanso y reposo en su alma, aún en medio de los problemas, ¿verdad? Solo que a veces esas cosas no nos parecen tan importantes, pero de hecho son quizás el fundamento mismo de lo que nos mantiene fuertes. Y sí debemos orar, sí debemos leer la Biblia, sí debemos guardar las enseñanzas del vestido, del sermón del monte y lo que sea, pero la fe, la confianza, la paz y el gozo que se encuentra en Cristo, realmente son esas las cosas que nos van a llevar con Él y que nos van a llevar al cielo y que nos ponen en un ambiente y en un mismo sentir con Cristo. ¿Sí? Y las otras virtudes son solo herramientas, son como bloques de construcción que nos ayudan a lo largo del camino, son como andamios y bloques, ¿verdad? Pero la verdad es que el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, esas son las cosas poderosas, esas son las cosas verdaderas, esa es la meta verdadera. Podemos leer la Biblia, orar, ir a la iglesia, guardar cosas del vestido, pero si no tenemos ese fundamento, todo lo demás es vano, ¿verdad? Y hablando del temor, hoy en día el temor se promueve como algo normal, es más, como algo deseable. Hace muchos años, uno de los presidentes, ¿verdad? Hubo una crisis nuclear, fue uno de los Kennedy, y Kennedy dio un discurso y dijo, no hay nada que temer, sino el temor mismo. El temor es algo indeseable. En otras palabras, hubo una época, incluso en este país, donde el mismo presidente, nuestro mismo presidente, animaba a que no tuviéramos temor, a que estuviéramos tranquilos y conserváramos la calma, ¿verdad? Sin embargo, hoy en día los gobiernos están tratando de llenarnos de temor, de pánico, ¿verdad? No digo que el presidente era cristiano, pero al menos en este país hubo un tiempo en el que la gente tenía un respeto por Dios, tenía al menos una apariencia de piedad, ¿verdad? Toda la nación americana, norteamericana, temía a Dios de alguna manera. No quiere decir que eran cristianos, pero esa declaración que hizo el presidente Kennedy es tan cierta, ¿verdad? Es tan cierta y sigue vigente el día de hoy. Y hoy Dios nos llama a tomar decisiones. No sabemos qué va a venir en el futuro, no sabemos qué va a suceder, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos, y lo he dicho antes, si tomamos decisiones guiados por el temor, generalmente terminamos tomando decisiones muy tontas. Porque el espíritu de temor, cuando estamos con ese espíritu de temor, perdemos la sabiduría y no vamos a tomar decisiones sabias. Aquí la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de... Bueno, no aquí, más adelante en Timoteo dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de temor o de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en otra versión dice de una mente sana. Si tú tienes miedo, no tienes una mente sana, tienes una mente enferma. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor, de dominio propio y de una mente sobria, santa y equilibrada. El problema es que el temor controla a la gente de tal forma que la gente no puede emitir buenos juicios ni tomar buenas decisiones. Y una de las cosas que más necesita este mundo el día de hoy es eso, una mente sana, ¿verdad? Una de las principales razones por las cuales la gente hoy en día tiene tanto miedo de todo lo que está pasando y de toda esta situación y de muchas otras, ¿verdad? Es porque su mente está enferma, ¿verdad? Toda su vida les han enseñado que son una víctima. Pobrecito de mí, yo sufro mucho. Y si les hacen daño, vienen con un espíritu de tristeza y de enojo y de rencor. Y si algo les puede pasar, vienen con un espíritu de temor. Ese mismo espíritu de enojo, ¿verdad?, que guía a las personas, no puedes razonar con ellas, están enojados porque sienten que alguien les hizo daño, tiene el mismo efecto y es el mismo espíritu que el de temor.
Cuando nuestra mente no está controlada por el Espíritu de Dios, tiene que estar controlada por algo más. Cuando estás enojado, ¿verdad? Cuando no quieres perdonar, cuando tienes amargura en el corazón, eso controla tu mente. No puedes razonar. No se puede razonar contigo, ¿verdad? El enojo ha tomado control de tu persona, de tus emociones, de tu mentalidad y de tu voluntad. Y no importa cuántas razones con esa persona, no va a tomar una decisión correcta. Si nuestras mentes no se ocupan de las cosas del Espíritu, sino de las cosas de la carne, las decisiones que tomemos van a ser muy malas decisiones. Y lo triste es, ¿verdad? Lo que estoy tratando de mostrar aquí es que el espíritu de temor no es diferente del espíritu del enojo. Tomas decisiones enojado y son malas decisiones. Tomas decisiones guiado por avaricia, por amor al dinero y son malas decisiones. Tomas decisiones por codicia con los ojos porque te gustó una mujer y te equivocas horrible. Tomas decisiones por odio y puedes hasta matar a alguien y terminar en la cárcel. Bueno, es lo mismo. Tomas decisiones guiadas por el temor y vas a terminar mal. Porque el temor no es de Dios. El temor es otro sabor, otro color, otro canal, pero viene de la misma raíz que el enojo, la codicia, la avaricia, los celos y todas esas cosas de la carne. Provienen de un espíritu y de una mente no controlada y no sometida a Dios. Vemos hoy en día a los pobres jóvenes tan confundidos, ¿verdad? Sus mentes son irracionales, no tienen un buen juicio. No tienen una mente sana. ¿Por qué? Porque su mente se ocupa de las cosas de la carne. Su mente sigue la corriente del espíritu del mundo. Y eso en sí mismo ya de por sí produce una mente que no es sana. Y una de las mejores cosas que la iglesia puede y debería ofrecer al mundo es una mente que está tranquila, que tiene paz, que está descansada y reposada en el gozo, la seguridad y la paz que ofrece Cristo. ¿Verdad? No tenemos que salir a gritar, simplemente tener una mente tranquila, simplemente tener paz, incluso tener un semblante, un rostro de paz, ¿verdad? Jesús tenía un rostro y un semblante de paz. El mundo no lo entiende. De hecho, le tiene miedo a eso el mundo. Prefieren el temor, pero necesitan un semblante de paz desesperadamente porque su vida está muy motivada por el temor. Están muertos de miedo. Y cada vez que una persona es controlada por el espíritu de temor, su mente no está clara, su mente no está sana y por ende no va a tomar decisiones sabias. Una de las cosas que aprecio acerca de lo que comentó Floyd, ¿verdad? Que dijo, no sabemos qué va a suceder. Y sí, no lo sabemos. No sabemos qué va a suceder en el futuro. Pero dijo, ¿podemos preocuparnos por eso que pueda suceder y tener miedo? Pero cuando llegue eso, ni vamos a estar preparados para eso, ¿verdad? Eso es algo que te puedo prácticamente prometer o garantizar. Si dejas que el temor te controle, ¿verdad? Y tienes miedo de que algo te va a suceder y permites que ese miedo crezca, no vas a estar listo cuando eso llegue a tu vida. Cuando esa prueba llegue a tu vida o esa situación. O cuando tengas que tomar esa decisión tan seria. Pero si en vez de tener miedo y preocuparte por el futuro, simplemente le confías toda tu vida a Dios, confías en el Dios que tiene el futuro en sus manos y descansas en Dios y pones tu fe en que Dios tiene control de cada situación que sucede en el mundo y Dios te concede esa paz y ese descanso, entonces cuando llegue el momento de la prueba o de la decisión, puede ser que la prueba sea mala.
pero vas a poder atravesarla. Sin embargo, si llegaste con temor, muerto de miedo, porque habías permitido que la carne tomara control de tu mente, vas a fracasar en la prueba. Va a ser un desastre. Pero si puedes atravesar la prueba confiando en Dios y sabiendo que Él sostiene todas las cosas en su mano y que el futuro está en sus manos. Hace mucho escuché un mensaje, recuerdo, que hablaba acerca de no preocuparnos por el futuro, ¿verdad? Porque no es nuestro papel. Tenemos que ocuparnos y preocuparnos por el hoy. No de lo que va a suceder. Dios tiene eso en sus manos. ¿Sí? La misma energía que se necesita para tener miedo y para estarte preocupando por el futuro, solo transfiérela. Se necesita la misma energía para confiar en Dios. Y esta es una de las diferencias entre andar en la carne y andar en el Espíritu. Parece algo muy pequeño, parece un detallito, pero es algo grande. Es algo muy grande. Es la diferencia entre la vida y la muerte espiritual. Es la diferencia entre la piedad o la no piedad. Lo he dicho antes, ¿verdad? Hay personas que lucen muy piadosas, pero las apariencias engañan. Uno puede ser muy estricto y sin embargo estar operando por temor. ¿Sí? Porque tienes miedo de irte al infierno, o tienes miedo de quedar mal con la iglesia, o tienes miedo de algo, ¿verdad? Mucha gente no tiene este espíritu de adopción, sino de temor. Simplemente sigue las reglas. ¿Por qué? Porque quiere salvarse, quiere protegerse, quiere salvaguardarse, tiene miedo de que Dios la va a castigar. Ese no es el espíritu de adopción que Dios nos ha dado. Tienen miedo incluso de confiar en Dios. Tienen miedo de abandonarse de manera temeraria en las manos de Dios. ¿Y cómo manifiestan eso? Bueno, a través de una religión muy estricta, tratan de vivir dentro de estas reglas y lineamientos, porque al obedecerlas, tienen su confianza puesta en eso, cuando en realidad son solo cobardes e incrédulos. Y a nosotros nos puede suceder eso también. Dios tiene todo en sus manos. El futuro está en sus manos. Y Dios quiere que nosotros nos pongamos en sus manos. Fíate del Señor de todo tu corazón, como dice la Biblia. En eso consiste la piedad y la santidad. El miedo es impiedad. El miedo es impiedad tanto como el enojo, los celos, la carne y las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque no estamos confiando en Dios. Y es algo tan carnal como cualquier otra cosa. Es otro tono de carnalidad, quizás luce mejor porque puede lucir religioso. Pero los que viven conforme a la carne, dice aquí, morirán. Así dice la Biblia. Los que viven conforme al Espíritu vivirán. Si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros y todos los mentirosos, esas cosas van juntas. Vivir conforme al Espíritu de Dios es vivir en una esfera totalmente diferente, llena de amor, gozo, paz. Y cuando tienes amor, gozo y paz, puedes tener todo lo demás, ¿verdad? Paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. El mayor mandamiento es amar a Dios de todo corazón, alma, mente y fuerza, hacia tu prójimo como a ti mismo. Cuando tienes amor, puedes tener gozo y paz, ¿verdad? Y puedes tener todo lo demás. Pero ese amor es solo la manifestación
de que tienes al Espíritu de Dios, de que te has puesto en las manos de Dios para confiar en Él totalmente y lo sigues. Aprecio mucho esos versículos de Filipenses que leyó Floyd, ¿verdad? Nuevamente. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Dice, otra vez les digo, regocijaos. Como que si no fuera suficiente una vez, ¿verdad? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es muy fácil aceptar a una persona que es agradecida, que tiene gratitud. Nos anima aquí a orar. Y todas estas cosas. Y si cumplimos con las condiciones del 4 al 6, el versículo 7, ¿verdad? Filipenses 4 dice, y la paz de Dios es lo que más necesitamos y necesita el mundo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Tienes miedo del pecado mismo? ¿Quieres defenderte del pecado? ¿Tienes miedo de Satanás y del mundo? ¿Quieres defenderte de los ataques de Satanás o del mundo que vienen en diferentes ángulos? ¿Verdad? Temor, codicia, enojo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quieres guardarte del mal? Sigue al Espíritu de Cristo. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.